Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola Martín. ¿Estás bien, Walter? No, es mi turno. De acuerdo, lo siento. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Estoy muy feliz de escucharlo. Oh, maravilloso. En realidad es una bendición hacer estas discusiones. No siempre es fácil, No, pero el Señor nos sostiene. sí, es muy bueno con nosotros. Esta es quizás un poco teología, teológica, pero encaja con las otras que hemos estado haciendo y da un poco de contexto. No creo que todos estén muy animados necesariamente, pero creo que es así. Así es. Así que comencemos con una palabra de oración. Sí, Nuestro Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte que estemos en la posición de hacer estas discusiones y tenemos el privilegio de hacerlo. Te pedimos que por favor ilumines nuestras mentes, guíes nuestra discusión en el nombre de Jesús. Amén. amén. Lo hemos titulado En el santuario, porque todo lo que Dios hace está en el santuario. Quiero decir, todo el Antiguo Testamento gira en torno al santuario. Y el mundo moderno parece pensar que puedes simplemente tomar un par de tijeras, cortarlo y olvidarte de él. Tenemos un nuevo trato donde todo es honorable, haz lo que quieras, parece ser toda la ley. Así que no tiene ningún sentido simplemente descartar 2/3 de la Biblia, ¿verdad? Cierto, el santuario viene del cielo directamente a través de la Biblia y por eso Apocalipsis está lleno de eso. Y entonces es muy importante entender que lo terrenal es una copia de lo celestial. Es solo una copia, es solo un modelo, es una demostración, es una historia representada, es un teatro. Así es. Y los que participan en él están actuando los papeles. Y hasta el Cordero, que no es exactamente crucificado, pero paga el precio. Sí, sí, Así que todas estas cosas están ahí y no debemos olvidar que lo terrenal, siendo un modelo para lo celestial, nos dice dónde está Jesús y qué está haciendo y de qué trata su ministerio. actualmente. Porque cuando estábamos en la escuela, también les pregunté a los estudiantes, ¿no es interesante antes de aprender o que te enseñen esto del santuario? En realidad no sabes nada sobre lo que está haciendo Jesús, lo que está actualmente, donde ni siquiera piensas que el cielo es real. No, es solo algo nebuloso. Sí, es... Pero aquí hay una descripción de trabajo muy precisa, si se puede decir de esa manera. Pero no vamos a discutir el santuario en sí y el mensaje. Vamos a discutir la importancia de la administración del santuario en términos del flujo del tiempo. ¿Y cuáles son las implicaciones? Porque entonces se convierte en un asunto muy serio, porque instituciones enteras pueden quedar en el camino. Hay un subtítulo que se llama Repasando la historia. Ahora, la razón por la que lo puse allí es porque cada vez que Dios hace algo enorme o se introduce una nueva fase, entonces, entonces Él estaba dispuesto a repetir la historia para que entendieran dónde estaban en el corriente del tiempo, qué está pasando, por qué está pasando y cómo deberíamos actuar de acuerdo a lo que está pasando. Y solo un puñado lo entendió. Me pregunto si es lo mismo hoy. Martin, no seas faccioso. A la gente no le gusta la historia. Ese es el problema. No, y no le gustan las consecuencias. O tal vez debo decir que no les gusta estudiar la historia. Correcto. Y cuando hubo una fase y el pueblo de Dios no estaba listo, tuvieron que repetirlo una y otra vez hasta que estuvieron listos. Ahora, mismo hemos estado repitiendo durante 1 siglo y medio y no creo que lo hayamos logrado. Todavía no. Así que es bastante patético. Así que repitió su historia y a menudo fue una repetición muy mordaz, recordándoles
dónde se equivocaron y por qué se equivocaron. Sí, porque es un problema serio. Es un problema muy, muy serio. Naciones enteras, sistemas enteros simplemente desaparecieron Sí, si no haces caso a esta situación. Entonces pongamos el verso ahí. Salmo 77:13. Tu camino, Dios, está en el santuario. ¿Quién es Dios grande como nuestro Dios? Me gusta esa traducción en la King James. Las demás tienden a volverse bastante nebulosas y no tienen este enfoque directo de que esto es lo que Dios está diciendo. Dios no hace nada separado del santuario. Esa es la forma en que opera. No cambiará la forma en que la ha organizado. O, o está bien, esto no está funcionando, vamos a intentar algo más. La ley, tira a la basura. La ley es justa y recta y buena, así que es inútil, tira a la basura. Simplemente no tiene sentido. es cierto, así es, no puedes. Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Sí, ¿por qué deshacerse de su gobierno? Hemos discutido eso antes, pero está muy claro que el camino de Dios es en el santuario. Y esto es algo asombroso porque no solo trata con el individuo, trata con los sistemas y trata con naciones y trata con el mundo entero. Así que se intensifica y cuanto más se intensifica, más debes prestar atención. Así que si pierdes de vista el santuario, Martín, ¿por qué te pierdes en el atolladero? Definitivamente, no hay otra manera si tu guía no está ahí. Si la luz no está ahí, la que debes seguir a donde vas, te vas a perder. Muy bien. Así que esto no es una discusión, como dije, de qué sucede exactamente en el santuario. Es solo que Dios trabaja en el santuario. Y si hubo un modelo terrenal, hay sí un celestial literal. Y en el libro de Hebreos es muy explícito. Lo hemos tratado muchas veces. No hay forma de que puedas espiritualizar esos mensajes. Son directos. Así que, he tratado de acomodarlos de esta manera. Así que echemos un vistazo. Siempre que el pueblo de Dios pasó por un periodo de cambio o un giro en la forma en que Dios trató con ellos, tuvo lugar, entonces la historia de su experiencia les fue recitada. A menudo este fue el caso cuando a través de su terquedad Dios se vio obligado a cambiar sus circunstancias para traerlos a sus sentidos. Su historia fue repetida cuando a través de la desobediencia tuvieron que regresar al desierto debido a la incredulidad. Cuando fueron al cautiverio o al exilio, o incluso cuando regresaron de su exilio, su historia fue revertida para que entendieran por qué y cuáles fueron las consecuencias. Fue para recordarles por qué sucedieron las calamidades en primer lugar. Curiosamente, su historia también les fue repetida cuando un nuevo periodo en su experiencia iba a comenzar como la entrada a Canaán. Moisés en el libro de Deuteronomio relata la historia de los israelitas hasta su entrada en Canaán. Da toda la historia desde el principio, por lo que es una repetición para recordarles su experiencia, sus defectos, sus victorias, pero más que eso fue para recordarles el poder de Dios, los milagros de Dios, su paciencia, su misericordia. Fue su libro de lecciones para discernir el carácter de Dios, conocerlo y amarlo, que es el primer mandamiento. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, es hermoso. El amor a Dios conduce a la comprensión y a la obediencia a sus mandamientos, no porque debamos hacerlo, sino porque entendemos y agreguemos que quieren. Quieren, así es. Para mí es asombroso. Mientras leías esto, comencé a darme cuenta de lo que quisiste decir. Es como cada vez que ves en la Biblia, lees una parte y luego llegas a una parte donde se repite lo que sucedió como apóstatas, ¿cómo hiciste esto? Así que ahora entiendo por qué se repite todo el tiempo. Sí, se les llama la atención constantemente.
Creo que nos dirigimos a los eventos finales, lo que significa que estamos en el umbral para entrar a la Canaán celestial. Un gran giro otra vez. Deberíamos revisar un poco de la historia aquí. Así que Moisés les dio a los hijos de Israel un plano completo del plan de salvación expresado en tipos y símbolos. Ese era el mensaje del santuario. Explicaba el plan de salvación. Si tiras el plano bueno, ¿dónde terminarías? Podrías estar montando cabras como los masones y pensar que estás en el plan de salvación. Así es. Este plano iba a ser su libro de lecciones, su estudio a través de los siglos. Fue para llevarlos a una comprensión de la naturaleza del pecado, sus consecuencias y la solución final para el problema del pecado. Enviado en el Mesías, el prometido. Ni siquiera se dieron cuenta de que el sacerdote era solo un tipo de Cristo. Ellos no eran Cristo. No debían ensoñarse de los demás y llevarse toda la gloria para ellos. Debían proyectar esta imagen a otro. Deberían haber sido como Juan el Bautista. No soy digno de atarle los cordones de sus zapatos. El que viene después de mí es mayor que yo. Yo no soy digno. Pero no lo hicieron. Bien, se exaltaron a sí mismos. Simplemente no parecían entenderlo. Así que una vez, ese es un libro de lecciones para nosotros. Así que el servicio del santuario fue una exposición paso a paso del plan de salvación, explicando en detalle el sacrificio, la expiación, la mediación, la limpieza y la erradicación del pecado. Incluso presentó el conflicto entre Cristo y Satanás en la forma del macho cabrío del Señor y el chivo expiatorio que apuntaba al original del pecado. Todo estaba allí. Podrían haberlo estudiado, pero lo convirtieron en un ritual y el ritual se convirtió en su salvación. Desafortunadamente. Y la esencia se perdió. Esa es una posición muy peligrosa en la que estar. Así que mejor aprender de ello. Mejor aprender de ello, exactamente. Así que la pregunta, ¿esto se aplica a nuestro tiempo también? Es una pregunta importante. Si fue, entonces debe ser ahora también, ¿cierto? No podemos simplemente leer la historia y decir, mira, estas personas somos peores que ellos. ¿Recuerdas que hicimos un episodio? Sí. Peores que ellos. Y es importante porque ahora que nos damos cuenta, Dios cada vez trae a la colación la historia para que puedas aprender de ella. No está ahí solo por ser una simple historia. Así que, al recapacitar en nuestra historia pasada, es una cita del espíritu de profecía, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Es hora de una reflexión seria, pero no solo como denominación. El mundo entero necesita tener una reflexión seria. Bien, continuaremos nuestra discusión aquí. Así que estas son nuestras palabras nuevamente. Este servicio del santuario en fiestas y ceremonias anuales representa las diversas etapas de la expiación. Y si los judíos hubieran internalizado cada etapa, no habrían malinterpretado tan fácilmente las escrituras con respecto al Mesías y su misión. Si hubieran asociado al Cordero inmolado con un Mesías, no habrían atribuido la segunda venida triunfante a la primera venida hace casi 2000 años. Bueno, pensando que venía a limpiar la casa. No, él venía a limpiar corazones y mentes. Es 100% eso en el proceso de pensamiento. Fue egoísta y en lugar de... Sí, fue autoexaltación. Fue como el calvinismo, selección. Yo estoy bien. Y el resto es basura. Me recuerda a las elecciones estadounidenses donde algunas personas también fueron asignadas al basurero. Toda su historia y sus reflexiones se habrían visto en una nueva vida. El tipo tuvo que encontrarse primero con el antitipo antes de que pudiera haber una restauración del reino de Dios.
Así que, Martín, es muy importante que entendamos lo que sucedió en el tiempo de los judíos, porque tiene un impacto en lo que sucede después, porque estamos siguiendo a Dios en el santuario, ¿recuerdas? Sí, Así que, además de los grandes temas proféticos prediciendo el tiempo de su venida, eso es Daniel capítulo 9, y la misión del Mesías, así como los numerosos indicadores tipológicos, hubo muchos pequeños indicadores a los que Steve Wolber en su libro Israel y el fin del mundo da algunos ejemplos. Martín, estaba escuchando un discurso del obispo Mar Mari, el ortodoxo que vive en Australia y que apuñalaron el otro día. No es muy amable con los adventistas, más bien los desprecia a ellos y a su mensaje. Y lo escuché hace poco dar una exposición sobre Daniel capítulo 9 y las 70 semanas. Sentí tanta pena por él porque está tan confundido, pero está tan decidido a hacer que parezca que no está confundido. Se equivoca en todos los tiempos, en todo. Ciertos detalles están ahí, pero luego, por supuesto, las semanas finales se encanta tirar al futuro. Comienzan con las fechas equivocadas, no hay nada sustancial allí. No pueden. Dice que es una profecía del Mesías, pero no puede señalar ninguna fecha ni nada por el estilo. Así que es muy triste cómo lo interpretan. muy bien, pero la historia, si nos remontamos a la Reforma, lo hicieron bien. Lo hicieron bien y acertaron con el principio del día por año. Así que los judíos, ¿recuerdas? Prohibieron el estudio de esa profecía porque dijeron, bueno, el tiempo se ha ido, así que algo sucedió mal, así que comencemos de nuevo. No entendieron el punto. Ese es el punto. Pero quiero decir, como hoy, no se supone que pasen por alto el punto, No, porque la evidencia está ahí. pero ya hemos pasado por alto el punto. Incluso hoy, o digamos que la mayor parte de las iglesias han pasado por alto el punto. Así es, lo que no se supone que pasen por alto, así como este obispo, la evidencia está ahí y se ha descubierto de nuevo. Así que Martín, podrían haber reconocido el tiempo. Los judíos podrían haber reconocido el tiempo. Tenían la fecha exacta cuando el Mesías comenzaría. Incluso mencionaste el otro día que los hombres del este vinieron para darles la oportunidad de ir y reestudiar las escrituras. Tuvieron toda la oportunidad de conocer. Y hay algunas sutiles que me gustan bastante que mencionó Steve Wolberg. Así que leamos algunas de ellas. En el Antiguo Testamento, un hombre llamado José soñó sueños y terminó en Egipto. En el Nuevo Testamento, otro hombre llamado José soñó sueños y también termina en Egipto. Es como un poco de cosas sutiles ahí. Me gusta así. Mateo 2:12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hablando de los hombres sabios que acabas de mencionar. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Así que tenían todas esas pistas, su nariz estaba puesta en las escrituras, pero eligieron ignorarlo. No fue solo eso. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Así que siempre hay este estudio de ida y vuelta, regresa a tu historia, regresa a tu historia. Y te muestra también que el Antiguo Testamento está vivo en el Nuevo Testamento, se manifiesta en él. No se puede estar sin la sustancia en el nuevo y el tipo en el antiguo. Solo una pregunta rápida. Esto también es muy maravilloso acerca de dónde dice en la Biblia que Jesús a través de sus profetas les dice de antemano algo que sucederá para cuando suceda, crean. Crean, sí. Aquí en Mateo, en realidad cita a Oseas cuando dice, cuando Israel era un niño, entonces lo amé y llamé a mi hijo de Egipto.
Ahora, esto es fascinante porque aquí llama a Israel el hijo que llamó de Egipto, en un sentido literal, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento lo aplica a Cristo. Así que en otras palabras, lo que estamos diciendo es toda la esencia del sistema judío debía estar centrado en Cristo. Todo era un tipo de él y ellos hicieron que el tipo fuera prominente y el antitipo lo dejaron a un lado. Te da una hermosa herramienta para usar en el estudio bíblico. Sí, entonces aquí Dios llama a Israel su hijo, pero Mateo lo aplica a Jesús. Así que esta es la historia de los judíos. Encuentra su cumplimiento completo en Jesucristo. Es una hermosa tipología. En Isaías 41:8, Dios llama a Israel a su siervo, pero aquí es un Isaías. Pero tú, Israel, eres mi siervo, Jacob, a quien escogí la simiente de Abraham, mi amigo. Pero Mateo aplica el siervo como se expandió en Isaías a Jesús. Así que cuando leemos esta declaración, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así que aplica a Jesucristo, ¿cierto? Martín, cuando dice que no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en la calle, podrías contraargumentar y decir, pero Jesús enseñó en las calles y en los lugares públicos y todos escucharon su voz. Así que la Biblia se contradice aquí. ¿La Biblia se contradice aquí? No, porque debes mirar lo que hicieron los fariseos. Clamaron en las calles y alzaron su voz para exaltarse a sí mismo. Él no lo hizo para exaltarse a sí mismo. Estaba señalando el plan de salvación. Por eso dice, ni hacen que su voz sea escuchada. No es egocentrismo. No había egocentrismo y esto, por supuesto, es totalmente contrario a la naturaleza caída del hombre. Somos muy egocéntricos, particularmente tú, por supuesto. Definitivamente, sí. No te preocupes, todos tenemos el mismo problema. Lo sé, todo el mundo lo tiene. Muy bien, en el Salmos 88, Israel es llamado la vid, pero Jesús dice que es la vid verdadera. Así que todos estos son tipos, historias representadas. Israel es llamado la simiente de Abraham en Isaías 41:8 y Pablo en Gálatas 3:16 afirma ahora a Abraham y su simiente fueron las promesas hechas refiriéndose a Israel. Él dice no a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que en otras palabras, nuevamente tienes el cumplimiento en Jesús todo el tiempo. Ahora, debe ser difícil cuando piensas que el cumplimiento está en ti y tienes que renunciar a esa preciada posición y dársela a alguien más. Y decir, no soy digno de desatar sus cordones, sus zapatos o de atar sus cordones. Así que, por lo tanto, cualquiera que esté en Cristo es la simiente de Abraham, ¿verdad? Esto según Gálatas 3:29, según la promesa. Así que todo estaba centrado en Cristo y tenían todo centrado en sí mismos. Por lo tanto, perdieron la vista de Cristo. No, Él se convirtió en su enemigo. Sí, tenía que ser erradicado. De lo contrario, el yo no puede reinar. Así que los judíos pasaron por alto este punto vital. El reino de Adán perdido, debía ser restaurado a los descendientes de Adán. Adán fue el padre de todo, ¿verdad? Así que Hechos 17:26 nos dice que y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Él está en control de toda la humanidad y las naciones también? Sí. Muy bien, entonces todos están bajo control. Todo está escrito. Y si realmente estamos centrados en Cristo, deberíamos ser capaces de entender dónde estamos en la corriente del tiempo.
Entonces tienes un segundo Adán que murió por toda la humanidad, ¿cierto? Y cualquiera que creyere, Él es el Salvador de todos. ¿Hay alguna exclusividad en eso? No, todo lo que abarca. ¿Puede una nación considerarse más privilegiada que otras naciones? No, esa fue la caída en primer lugar. Muy bien. ¿Podría una nación afirmar tener un comienzo más noble que otra nación si todos fueran de esa semilla? ¿Tenemos prejuicio racial en el mundo? Oh, sí, en todas partes. En todas partes. No debe haber algún lugar utópico donde no esté. ¿Qué tal la iglesia del Señor? No debería estar allí, ¿verdad? No, no, definitivamente no. Lo siento, somos un poco sarcásticos. Martin, no es agradable. Es la forma más baja de ingenio. Sí, entonces déjeme ser franco. Hay racismo en la iglesia. Bien. Entonces, ¿debería erradicarse del alma? Sí, ¿Está bien? ¿Algunas naciones son menos privilegiadas que otras? sí, eso lo podemos decir. Muy bien, pero ¿son menos importantes a la vista de Dios? No, Muy bien, entonces si tan solo pudiéramos meter eso en nuestras cabezas, ¿no tendríamos una existencia mucho más armoniosa? con seguridad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que solo las naciones que Él escogió como su especial tesoro deben ser salvadas y las otras deben perecer. Eso es lo que dice ahí en Juan 3:16, ¿cierto? Creo que necesito lentes porque lo que he leído no es lo mismo. Oh, entonces déjame ponerme los lentes correctos aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que esta gran palabra aquí, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se va la exclusividad. 100%, todo aquel significa que tienes una elección. Eso debe ser así. Entonces podemos decir que en la primera venida de Cristo el tipo se había encontrado con el antitipo. Cristo no vino a ministrar en el santo ni en el santísimo. Solo ministraba a la gente en el patio. ¿Es correcto? Sí, De hecho, ¿qué habría pasado si hubiera entrado en el lugar santo o en el santísimo? Lo habrían apedreado. sí, lo habrían matado. Lo habrían matado, sí, porque esa era una regla política. Solo a levita se le permitía servir en el lugar santo y el santísimo. El patio era para incluso los gentiles, incluso había un lugar para ellos. Y todo el ministerio de Cristo, mientras estuvo en la tierra, fue en el patio. Ahora, también parte del patio era el sistema de sacrificios donde se sacrificaba el cordero. Sí, Así que él cumplió el ministerio del patio mientras estuvo en la tierra. sí, Él nunca ofició en el santo o en el santísimo. Ahora, si su camino es en el santuario, entonces en algún momento debe ir al santo, ¿verdad? debe completar todo. Bien, entonces el sacerdocio levítico tuvo que llegar a su fin. Tuvo que llegar totalmente a su fin porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, no era un levita, sino un judío. Y por lo tanto, no un ministro del templo interior. Él era un sacerdote superior. Él era del orden de Melquisedec. Él era el cordero sacrificial cuya sangre fue derramada por los pecados del mundo. Eso podía pasar porque estaba fuera del atrio. Pero él no podía ser un terrenal sacerdote porque no era un levita. Así que, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Tenía un ministerio del atrio y cumplió esa parte del plan de salvación. Pagó por los pecados de toda la humanidad y luego entró al lugar santo, según Hebreos 9:12. Pero el sacerdocio levítico tuvo que llegar a su fin antes de que pudiera hacer eso, Sí, porque él no era un levita. Pregunta, si fueras un levita
elegante, con túnicas elegantes, con mucho bombo y mucho glamour a tu alrededor. ¿Te agradaría eso si de repente fueras nulo y sin valor? No, por supuesto que tendrías envidia. Así que es mejor que un hombre sea erradicado a que todos perdamos nuestra posición y nuestro ministerio, ¿verdad? Muy bien, eso es muy importante. Así que Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá, tu sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la promesa mesiánica. Hebreos 5:6 no dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esa es una pregunta buena que Pablo está haciendo. Exactamente, si no fuera así, no sirve de nada. Entonces podemos decir que si el camino de Dios está en el santuario, entonces el sacerdote mayor y el ministerio de Jesús en el santo tuvieron lugar después de la crucifixión. Eso es muy bíblico, ¿verdad? Definitivamente. La resurrección y la ascensión de Jesús, porque entonces solo su propia sangre estaba disponible para la consagración del templo y la oficiación en lugar santo. Sí, No podía comenzar el ministerio antes de que la sangre estuviera allí. sí, y este lugar santo está en el cielo. Es el celestial porque nunca ofició en el santo en la tierra, incluso mientras el templo todavía estaba en pie. Nunca entró allí después de su ascensión y dijo, ahora soy el sacerdote de la orden de Melquisedec, sacan levitas, ¿no? Él nunca hizo eso. Entró en el templo mayor que no fue hecho por manos. Así que lo que pasó aquí fue un cambio sísmico en el plan de salvación que tuvo lugar. El tipo se había encontrado con el antitipo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, definitivamente. Así que voy a hablar de cambios sísmicos. Esto es un mega cambio de un modelo terrenal a una salvación celestial literal. De repente hizo que el modelo terrenal quedara obsoleto. El único propósito que todavía servía era como un libro de lecciones sobre lo que está sucediendo en el celestial. Era un plano. Sí, No lo tiras a la papelera, pero ya no lo promulgas porque se ha cumplido. sí. Muy bien. Es casi como si tuvieras un plano para un avión después de haber construido el avión. Puedes volver a consultar el plano, pero no vas a construir el avión de nuevo. No, no vas a construir el avión de nuevo. Tienes razón. Muy bien. Aquellos que habían seguido a Jesús por la fe hasta el lugar santo, porque no lo podías seguir literalmente, tenías que hacerlo ahora por fe, seguirlo. Ahora, cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, podías esperar afuera y sabías lo que estaba haciendo allí adentro, porque estaba prescrito con precisión lo que debía hacer allí. Pero ahora que lo terrenal ya no era válido y lo celestial había sido inaugurado, por fe sigues lo que Jesús hace allí porque tienes el plano. Sí, sí, exactamente. Muy bien, pero no tienes que caminar con la nariz por un laberinto en la tierra para representarlo. Lo haces por fe. Exactamente. Así que aquellos que siguieron a Jesús por la fe en el lugar santo habían encontrado la nueva y la mejor manera. Su ministerio reemplazó las fiestas y ceremonias en las que tantos habían puesto sus esperanzas, olvidando que simplemente presagiaban una realidad mayor. ¿Estás de acuerdo? Al 100%, eso seguro. Entonces, aquellos que se negaron a aceptar esta nueva y mejor manera, continuaron con sus ritos y rituales sin darse cuenta de que su casa les había quedado desolada. Sí, así que se quedaron atrás mientras Jesús avanzaba. ¿Podemos decir que estaban jugando a la iglesia? Sí, Estaban jugando a la iglesia y continuaron como antes, sin darse cuenta de que Jesús ya no estaba involucrado allí. Tuvieron que cambiar su énfasis al celestial.
ellos podrían haber llegado a ser pastores, Sí, pero ya no podrían ser sacerdotes. sí, Porque un sacerdote es alguien que trae un sacrificio. Un pastor ministra. Es como un pastor. Entonces su sistema no tendría por qué haber desaparecido, pero su sacerdocio habría desaparecido. Y los rituales que realizaban se habrían ido. Así que Martin, piensa en esto. ¿Qué pasaría si una organización cristiana decidiera que queremos ser sacerdotes y aún así seguir sacrificando? ¿No sería eso una negación al plan de salvación? definitivamente sería una blasfemia. Estarían diciendo, Jesús no estamos de acuerdo. O en realidad lo niegas por completo. Bien, entonces ahí va el catolicismo porque tienen un sacerdocio y un sacrificio. Ahí va la ortodoxia porque tienen un sacerdocio y un sacrificio. Y ahí va el anglicanismo porque tienen un sacerdocio y un sacrificio. Se fueron, se fueron. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los judíos. Martín, esa es una gran porción de lo que se llama la iglesia cristiana hoy en día. Mega. Mega, ¿correcto? Toda la ortodoxia, toda la anglicana, todo el sistema católico. Entonces hay restos todavía. ¿O qué pasa con la salpicadura que queda? Martín, es una historia triste, pero continuemos. Entonces, estaban oficiando en un ritual terrenal que ya no tenía validez. Juan 11:15 dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Debieron tener alguna vaga idea de lo que estaba pasando y se dieron cuenta de que si la gente seguía a Jesús, su sistema habría desaparecido. Sí, Así que deshagámonos del hombre y mantengamos nuestro sistema. Ahora, era Caifás, ahora fue el que dio consejo a los judíos de que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Este es el sumo sacerdote. Vamos a continuar con nuestras ofrendas, vamos a continuar con nuestros sacrificios, no vamos a aceptar esto, se acabó. El sistema es inútil, no tiene sentido, está desolado, carente de nada. creo que es muy importante que aprendamos de esto. ¿Lo aceptaron? No, No, no lo aceptaron, ¿de acuerdo? Vamos a alguna parte con esto. puedo ver que vamos a alguna parte definitivamente. Entonces, ¿qué pasó entonces? El derrumbe del muro de separación entre judíos y gentiles, eso no era aceptable para muchos de ellos porque se deshizo de su exclusividad. Sí, Así que cualquiera que piense que son lo mejor, hoy en día está sufriendo el mismo engaño. El fin del sistema de sacrificios con sus tipos y sombras, el fin del sacerdocio levítico y la apertura de un nuevo y mejor camino, es básicamente lo que sucedió. definitivamente. Y bueno, en cierto sentido puedes entender por qué esto los sacudió, porque toda la nación se construyó alrededor de esto. Todo se construyó alrededor de esto. Es devastador, pero si lo hubieran aceptado, Se habrían regocijado. se habrían regocijado, ya no habrían tenido que tener el sistema del templo y podrían haberse convertido en pastores. Y lo serían, y podrían haber mantenido su posición. Por supuesto, y ser como los discípulos. Sí, tal vez podrían haberse deshecho de sus elegantes túnicas para hacerlos más importantes que otros. ¿Qué pasa con las iglesias cristianas? Lo mismo. ¿No aman sus túnicas? Si quieres ponértelas. Jesús caminaba con una túnica elegante. No, tenía una hermosa, pero no era elegante. Era solo blanca, sin costuras, justa. Bien, si lo piensas, todavía tenemos edificios de Herodes hoy en día. Sí. Y todos quieren hacerlos más grandes y mejores que el siguiente. Bueno, continuamos con nuestra historia. Así que Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Está hablando aquí de la ley ceremonial, no nos confundamos aquí, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen de
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que deshagámonos del ritual porque por fe estamos siguiendo a Cristo el santuario ahora. Porque su camino es en el santuario. Él no cambia su trama. Hebreos 8, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, sobre una realidad, no sobre un tipo. No, entonces eso es lo que tienes que entender correctamente. No es que el primero fue inútil. No, era solo un símbolo. Sí, Un cordero no murió por mí. no. Jesús murió por mí. Lo que el cordero representaba. Así es. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Si lo terrenal tuvo que ser limpiado, entonces lo celestial mucho más, por mejores sacrificios, es decir, el sacrificio de Cristo mismo. Y luego este versículo muy triste. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Ahora esta es la historia de los judíos. Los miramos hacia atrás y decimos, qué tonto. Sí, decimos, ajá. Y luego lo repetimos y lo hacemos peor que ellos. Sí, peor que ellos. Muy bien, veamos esto. ¿Estás de acuerdo de que este debe ser uno de los versículos más tristes de la Biblia? Seguro, tiene un versículo paralelo, el que dice, no te conozco. Fue reconocido por los sabios del Oriente. Los ángeles lo anunciaron a los pastores. Los profetas de la casa de Israel oficiaron en el templo. Lo confirmaron y fue anunciado por Juan el Bautista, quien señaló el Cordero de Dios. Fue reconocido por el Espíritu Santo cuando descendió sobre él como una paloma junto a la voz de su Padre desde el cielo, por sus milagros y su transfiguración y su resurrección, y nadie lo aceptó. Tuvieron todas las oportunidades. ¿Estarías de acuerdo? Seguro. Dios quería asegurarse. Sí. Leámoslo. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aquí estaba un profeta. Esperando. Y estaba contando a todo Israel lo que estaba pasando. Dios quería asegurarse de que no hubiera solo un testigo. Así que, ¿qué más hizo? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Interesante, ¿verdad? Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todo se trata del corazón. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 2 profetas, además de los sabios, además de todas las señales. Además de los sabios, además de todas las señales. Y tenías a Juan el Bautista preparando el camino todo este tiempo. Bien,
No tenían excusa. No tenían excusa si lo hubieran estudiado. No tenían excusa. Si hubieran estudiado, no habrían pasado por alto al Mesías. Bueno, cuando llegaron los hombres del este, tuvieron que estudiar y luego hubo ignorancia voluntaria. Sí, entonces fue ignorancia voluntaria. No, en realidad fue un asesinato voluntario, porque Herodes decidió matar a todos los niños pequeños porque solo él quería ser rey. Tenía exactamente la misma actitud que Caifás. Así que al final de la era judía, al final de la profecía de las 70 semanas que anunció el cierre de la gracia para la nación judía, en la lapidación de Esteban, la historia de los judíos les fue presentada nuevamente en el discurso de Esteban. Todo está registrado en Hechos capítulo 7, lo cual ocurrió bajo la inspiración del Espíritu Santo, y está registrado en Hechos capítulo 7. Ellos no tenían excusa cuando él registró esa historia y dijo: ahora finalmente han llegado al Mesías y tú eres culpable de matarlo. Lo apedrearon, ¿verdad? Entonces no aceptaron la reprimenda. Leamos en el deseado de todas las gentes. El Salvador no había venido para poner a un lado lo que los patriarcas y profetas habían dicho, porque él mismo había hablado mediante esos hombres representativos. Todas las verdades de la palabra de Dios provenían de él. Estas gemas inestimables habían sido puestas en engastes falsos. Su preciosa luz había sido empleada para servir al error. Dios deseaba que fuesen sacadas de su marco de error y puestas en él de la verdad. Esta obra podía ser hecha únicamente por una mano divina. Por su relación con el error, la verdad había estado sirviendo la causa del enemigo de Dios y del hombre. Cristo había venido para colocarla donde glorificase a Dios y obrase la salvación de la humanidad. Martín, no tenían excusa, tenían todos esos rituales y los hicieron aunque fueron dados por Dios. Exactamente. Su salvación, los hicieron su salvación. La cosa equivocada, la salvación. A eso, a quien estaban apuntando, ellos lo mataron. Lo mataron. Y luego Jesús dijo: tu casa te queda desolada, porque no lo siguieron por fe a la siguiente parte del ministerio. El cambio sísmico de un modelo terrenal a una realidad literal. Tuvieron que seguirlo en el santuario porque su camino está en el santuario hacia el santo. Podrían haberse convertido en ministros, pero eligieron permanecer sacerdotes. Así que la casa estaba desolada. Así que leemos en Dones Espirituales acerca de su fallecimiento. La gente de Cristo y los discípulos a quienes habían condenado a muerte estaban sobre ellos y con juicios terribles fueron visitados. La maldición de Dios los siguió y fueron un refrán y una burla para los paganos y para los cristianos. Fueron rechazados, degradados, detestados, como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios maravillosamente preservó a este pueblo. Ahora esto es muy interesante, Martín. Los preservó para darles el mismo ¿qué? Estatus nuevamente. No. Leamos con cuidado. Él maravillosamente preservó a este pueblo y los dispersó por el mundo para que pudieran ser vistos como especialmente visitados por la maldición de Dios. La mayoría de las naciones los aman hoy en día, ¿verdad? Sí, ciertos grupos los aman, pero la mayoría los odia. La mayoría los desprecia. Así que el odio no ha desaparecido. Vi que Dios ha abandonado a los judíos como nación, no como individuos. Es muy importante. Lo mismo se aplica a las personas en sistemas falsos. Dios se preocupa por los individuos, pero reprende a los sistemas. Los sistemas. Por supuesto, es como cuando leemos acerca de la simiente de Abraham. Hay un criterio para calificar, no estancado en un sistema que lo niega. Bien, así que él había abandonado a los judíos como nación.
Aún así, había una parte de ellos que sería capaz de rasgar el velo de sus corazones. Algunos aún verán que la profecía se había cumplido con respecto a ellos y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado de su nación al rechazar a Jesús y crucificarlo. Algunos judíos se convertirán, pero como nación, Martín, serán abandonados para siempre por Dios. No puedes hacer una declaración. Tu casa está desolada. Una declaración que dice que tu casa no está desolada, no puedes decir ahora estás desolado, pero será restaurado. No dice que eso, no dice eso, no dice eso. Eso es lo importante. No hay restauración de nuevo. No, la casa está desolada, se acabó como nación. Y si traen sus sistemas de nuevo, sería una blasfemia hacia Dios. Así que para como individuos puedan ser salvos. Así que, Martín, Cristo había pasado de un ministerio del atrio exterior terrenal como un judío a la orden de Melquisedec, al sacerdocio final, el sumo sacerdote en el lugar santo. Sí, en el cielo. No lo siguieron por fe. La casa estaba desolada. Así que podemos decir que él a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Vino a los que redimió de entre los de la plaga del pecado, pero su justicia propia fue de mayor valor para ellos que su redención. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, En que él vino a los suyos, a aquellos a quienes les había dado gran luz. Jesús y los discípulos no comenzaron una nueva iglesia. Hemos dicho eso cientos de veces. Donde está el Mesías, allí está la iglesia. Así que todo lo que se requiere de sus seguidores es escuchar su voz y seguirla. ¿Estás de acuerdo con eso? sí, Entonces él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Las ovejas que se negaron a escuchar su voz no lo siguieron, sino que lo condenaron. sí, Estaban ocupados con un sacerdocio terrenal que estaba obsoleto, realizando sus rituales con sus elegantes túnicas cuando Cristo estaba ministrando en el lugar santo. Ellos deberían haber estado con él por la fe en el lugar santo. sí, apuntando hacia eso. Así que no había una nueva iglesia que se llama cristianismo. No, eso es un problema porque la gente cree que lo es. Sí, En realidad era solo que el cristianismo era lo que podrías haber llamado a los judíos porque todo en el santuario apuntaba a Cristo. correcto. Así que el cristianismo simplemente reconoció al Mesías que la mayoría había rechazado. No reconocieron la voz del novio y se sacudieron. Jesús nunca dejó la línea regular. Ellos lo dejaron. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, Muchos, incluso de los fariseos, eventualmente creyeron en él y lo siguieron, pero dejaron de ser sacerdotes y fariseos entonces. sí, Entonces podemos decir que las ovejas que lo siguieron tenían necesidad de redención. Entonces todos somos ovejas, ¿correcto? El hecho de que seguimos por fe al Santo no nos hace mejores que nadie. Solo escuchamos su voz, pero aún necesitamos redención. seguro, seguro. Así que no somos mejores que nadie más. No nos hemos convertido repentinamente en superhumanos. Así que física y espiritualmente necesitamos redención, porque este cuerpo se va a pudrir un día. Sí, Y si no resucito, estoy acabado. sí, Y la única forma en que puedo resucitar es que si estoy con Cristo. así es. Y tengo una naturaleza caída y no puedo deshacerme de ella a menos que Cristo me renueve y me justifique y me santifique. Así que vino a buscar a los quebrantados de corazón. Vino a cambiar a los corazones duros en corazones blandos. Martín, los discípulos o nosotros no somos mejores que nadie por esto, porque Jesús dijo, no conocéis el espíritu que soy. Así que tenía que haber un cambio de corazón. Todos tenemos que tener un cambio de corazón, todos. Su redención es completa. Él es fiel y justo para perdonar y redimir toda injusticia. Nunca fue más rápido de lo que sus hijos podían seguir. Esa es una declaración muy importante. Sí, creo que sí.
Más que esto, se puso en su camino y se tomó el tiempo para ayudarlos. Así que, por ejemplo, la mujer con el problema y todos pensaron que se estaba demorando y algunos se estaban volviendo hiperactivos y nerviosos. Nosotros tendemos a hacerlo. Él estaba en camino a sanar a alguien, pero se tomó el tiempo para buscar a alguien necesitado. Nunca llegó tarde, incluso si supuestamente llegaba tarde. ¿Estarías de acuerdo con eso? 100% sí. Así que no se adelantó a velocidad supersónica cuando dijo, síganme. Tuvieron la oportunidad de pasar por el proceso. Ahora, Martin, todo eso fue para preparar la mente para el siguiente cambio sísmico. ¿Estarías de acuerdo en que si él sirvió en el atrio exterior en el tiempo de los judíos y luego se trasladó al lugar santo, hubo un cambio sísmico que cambió todo el escenario? Sí, seguro. Entonces, Martin, ¿no debe ir en algún momento al lugar santísimo? Sí, ¿No es su camino en el santuario? Bien, ahora esto se pone serio, sí, porque estamos al borde de recrear lo que hicieron los judíos, solo que mejorándolo a escala universal, mientras que el de ellos era a escala local. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente cambio sísmico? Bueno, si vas a Daniel 8:14, y él me dijo hasta los 2300 días, entonces será purificado el santuario. Entonces, ¿cuándo iba a tener lugar esto? Eh, bueno, si analizas la profecía, es parte de la profecía de las 70 semanas, o la profecía de las 70 semanas es parte de esta profecía. Digámoslo de esa manera. Y la primera porción trataban sobre los judíos, y acabamos de tratar con eso. Habría una segunda porción cuando el santuario sería purificado, y eso se llevó a cabo en el día de la expiación. así es. Era como si Israel fuera el local y ahora tenemos lo universal. Así que ahora es a escala mundial en el fin del tiempo. Bien, digámoslo de esa manera. Así que Martín, al final de la profecía de los 2300 días, el santuario debía ser purificado. Ahora, cuando este mensaje fue predicado por primera vez, ellos pensaron, bien, ¿de qué se trata el santuario? Porque habían perdido la vista al santuario. Sí, Y entonces postularon de que este santuario debía ser la tierra y Cristo vendría otra vez. Él no vino. Esta profecía termina en 1844. Son matemáticas simples, no es alguna fórmula mágica. Y en 1844 muchas cosas interesantes suceden y podemos hablar de eso en un momento. Pero el hecho es que la purificación del santuario terrenal fue la eliminación del registro del pecado que tuvo lugar en el día de la expiación, cuando Cristo pasaría del lugar santo al santísimo. ¿Debes entonces también seguirlo al santísimo? sí, de lo contrario vas a ver ¿Y qué estaba en el santísimo? el arca de la alianza. Y los 10 mandamientos estaban allí dentro. Así que, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Así que Gabriel es el ángel, ¿cierto? Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el fin del tiempo. Ahora, una vez que hagas un estudio amplio sobre eso, verás que eso comenzó no al final de 1844, al final de los 2300, sino al final de la profecía de los 1260 días, refiriéndose a la supremacía papal. Y eso fue en 1798. Correcto. Así que cuando la supremacía papal como entidad política debería terminar en 1798, entonces estas palabras comenzarán a entenderse. Sí, entonces ciertas cosas comenzarían a suceder para que pudieras observar visualmente que esto está sucediendo. Sí, pero no sucederá antes de eso, porque el versículo 9 del capítulo 12 dice que las palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Así que luego te dice que es
al final de 2260. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que para ser sabio necesitas pedirle sabiduría a Dios y estudiar su palabra para ver lo que Él dice, no lo que tú crees que Él dice. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días. Entonces, ¿qué significa te levantarás para recibir tu suerte? Es una pregunta interesante, ¿no? Definitivamente es importante saber. ¿Cuándo comenzaría la oficiación y el lugar santísimo? También es importante. Con seguridad. Al final de los 2300, ¿verdad? Porque es cuando el santuario sería purificado. Ese es el día de la expiación. La palabra hebrea para suerte, y esta palabra se usa 77 veces en el Antiguo Testamento, es la misma palabra que se usa en la limpieza típica del santuario, donde se echaban suertes para determinar cuál de los dos machos cabríos debía ser sacrificado. Así que definitivamente es lenguaje de expiación. Sí, En este día, los israelitas estaban fuera del templo, afligiendo sus almas y confesando sus pecados para que pudieran recibir la bendición del sumo sacerdote cuando saliera del santuario. Ahora, cuando estás confesando tus pecados, ¿no estás confesando la transgresión de la ley? sí. ¿No estaba el sumo sacerdote oficiando ante la ley? Entonces, en el día de la expiación, ¿era la ley los 10 mandamientos prominentes? ¿Sí o no? Seguro. En ese día Israel estuvo en su suerte. Entonces, en el último día antitípico de purificación, los casos de los muertos justos entrarían en revisión ante Dios y Daniel también estaría en su suerte. Entonces, en otras palabras, su registro de juicio surgiría. Así es, estás esperando el veredicto. Eso no significa que él esté ahí esperando, no. Su registro será discutido y será declarado apto para el cielo o no apto para el cielo, ¿correcto? Entonces, esto se refiere al día de la expiación. Daniel, estarás en tu suerte. Tu nombre también surgirá en ese juicio y tarde o temprano el juicio de los vivos comenzará. Entonces tu nombre y el mío aparecerán en el juicio, en el que todos tendremos que comparecer en nuestra suerte. Parados en su suerte, casi como parado allí en la sala del tribunal esperando que se dicte la sentencia. Correcto, estás esperando esa sentencia. Cuando ese juez salga y golpee con su mazo y se dicta la sentencia, entonces es demasiado tarde. Así que, Martín, esto es lenguaje del santuario. Ahora, esto es importante, lo que sucede. Esta es una cita de J.N. Loughborough, el gran segundo movimiento adventista, su ascenso y progreso. Animo a las personas a leer estos libros. Pueden obtenerlos gratis en internet. Así escribe: cuando el reloj profético sonó y se marcó el comienzo del tiempo del fin después de los 1260 días proféticos que terminaron en 1798, ¿recuerdas? Cuando el papado perdió su poder político, muchos de los sabios estudiaron las escrituras para determinar el final de la profecía de los 2300 días. Y muchos de los sabios comenzaron a entender: esto es importante, esto es algo universal que está sucediendo. Entonces, revisemos la historia, estudiemos estas cosas. Todo el mundo, e independientemente unos de otros, la gente llegó a la conclusión de que el periodo profético llegaría a su fin alrededor de 1843 o 1844. Diferentes lugares. Encabezando la lista estaba William Miller, A.J. Krupp, David MacGregor, Edward Irving en Inglaterra, Archibald Mason en Escocia, W. Davis, José Wolf, que trabajó en Asia, Alexander Campbell, el capitán A. Landers de Liverpool, Inglaterra, Leonard Heinrich Krieger de Alemania, la Kunza de España, Hans Peter y el Dr. Capados de Holanda, Raúl de Bavaria,
sacerdotes de Tartaria, estudiantes de la Biblia de Yemen, rusos en el mar Caspio y molocanes en las costas del Báltico, y muchos otros discernieron en los tiempos. ¿Sabías eso, Martín? No, no sabía eso. ¿No es eso importante? Es asombroso. Esto es como los hombres del este. Así que aquí se enciende una luz. ¿Qué están haciendo? Están revisando la historia, están estudiando la profecía. ¿Estudiaron las profecías los hombres del este? Sí, Sí, discernieron el tiempo de Daniel. sí. Y luego vinieron y dijeron, bueno, esta estrella debe ser esta profecía. Entonces, estos hombres del este no eran judíos. Así que probablemente eran zoroastrianos y tenían acceso a lo que Daniel había dicho y estaban estudiando estas cosas aquí. Todas estas personas en todo el mundo, desde Asia hasta el mundo cristiano, desde los holandeses hasta los británicos, los alemanes, los españoles, los países católicos, los países protestantes, los países paganos, estaban estudiando estas cosas y llegaron a darse cuenta de que el fin de los 2300 iba a ser alrededor de 1843 y 1844. Así que Dios les estaba dando una lección de historia nuevamente, antes de un cambio sísmico. Antes de un cambio sísmico, él iba a cambiar el ministerio del lugar santo al Santísimo. Ahora, recuerden que los judíos se lo habían perdido cuando él entró en el lugar santo y su sistema les quedó desolado. Entonces, ¿qué tenía que decir William Miller? El impacto de la cronología bíblica. Otro tipo de evidencia que afectó vitalmente mi mente dice que fue la cronología de las Escrituras. Encontré que los eventos predichos que se habían cumplido en el pasado a menudo ocurrieron dentro de un mismo tiempo, de un tiempo determinado. Los 120 años hasta el diluvio. Génesis 6.3. Los 7 días que lo precederían con 40 días de lluvia predicha. Génesis 7.4. Los 400 años del peregrinar de la semilla de Abraham. Génesis 15.13. Están repitiendo la historia. Hermosamente. Los 3 días del sueño del copero y el panadero. Génesis 40. Los 7 años del faraón. Los 40 años en el desierto, Números 14:34, los 3 años y medio de hambre, Primera de Rey 17:1, los 70 años de cautiverio de Jeremías 25:11, los 7 tiempos de Nabucodonosor, Daniel 4:13-16, las 7 semanas, 62 semanas y una semana, haciendo 70 semanas. Determinadas sobre los judíos, Daniel 9:24-27. Los eventos limitados por estos tiempos fueron todos, una vez, solo un asunto de profecía y se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Así que esto es lo que estudiaron y llegaron a estos asombrosos descubrimientos de que los 2300 estaban llegando a su fin. Cuando, por lo tanto, encontró en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según el entendimiento de ellos se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no podía sino considerarlos como los tiempos antes señalados que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que esa es otra historia en sí misma. Deuteronomios 29:29, Amós 3:7. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Entonces Dios estableció estos tiempos específicos. Escribió, como yo estaba completamente convencido, dice Miller, que toda la escritura dada por la inspiración de Dios es provechosa, para que no pueda ser en ningún momento que no haya venido por la voluntad del hombre, sino que fue escrita por los hombres santos que fueron inspirados por el Santo Espíritu
y fue escrita para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras podamos tener esperanza, citando Romanos. No puedo evitar considerar las porciones cronológicas de la Biblia como una porción de la palabra de Dios tan merecedora de nuestra seria consideración como cualquier otra porción de las Escrituras. Por lo tanto, sentí que en un esfuerzo por comprender lo que Dios en su misericordia había considerado conveniente revelarnos, no tenía el derecho de pasar por alto los periodos proféticos. Dios pondría los periodos proféticos allí para nuestra diversión. Seguro que no. ¿Puso las 70 semanas y el tiempo hasta el Mesías allí para la diversión o para ignorar a los judíos? No, puso Apocalipsis allí solo para cerrarlo y que no lo leyeras. Exactamente, así que tíralo a un lado porque es inútil, no puedes entenderlo, pero hay una bendición en entenderlo y tomarlo en serio. No tiene ningún sentido. ¿Está bien? Veamos algunos de los hitos importantes en el plan de salvación, porque queremos saber dónde pueden salir las cosas mal, ¿cierto? Hubo un anuncio a Adán del Salvador que vendría. Pondré enemistad. La promesa restaurada a Noé y sus hijos después del diluvio. Luego estuvo el llamado de Abraham. Luego la nación judía como representante de Dios y el plan de salvación. Él llamó a la nación judía. La primera venida de Cristo, el punto de inflexión de la historia. Aquí es donde se paga el precio. La administración en el lugar santo del templo celestial comienza. Y luego hay una apostasía. La profecía de los 1260 días se desarrolla. La iglesia cristiana comienza a hacer lo que hicieron los judíos. Restablecieron el sacerdocio y perdieron de vista a Cristo en el santuario. Bastante triste, ¿verdad? Sí, La reforma después de la Edad Oscura, para aclarar las cosas, así que detuvieron el sacerdocio, se deshicieron los sacrificios, se convirtieron en ministros como los judíos deberían haberse convertido, pusieron las cosas en claro. Luego vino el movimiento de Oxford, dijeron que no, disculpen, volvamos al sacerdocio y hagamos este nulo y sin valor y pongamos el énfasis nuevamente en la tierra. Es patético. es patético y se infiltró en todo. Así que la reforma después de la oscuridad, la verdad de las edades se restaura bajo mucha tribulación y persecución de todos los lados, tanto católicos como protestantes. Porque los luteranos no irían más allá de Lutero, los calvinistas no irían más allá de Calvino, Todos se detuvieron allí. los presbiterianos no fueron más allá de Knox, etcétera, etcétera. ¿No recuerdas que en realidad demostraste que incluso ellos ni siquiera podían orar nada más que las oraciones que oraron los padres? Correcto, así es. Sí, está bien. Y luego de esta persecución, la tierra ayuda a la mujer, así que ella huye. Y luego, al final de la profecía de los 2300 días y el oficio de Cristo en el santuario comienza. Así que el comienzo del juicio ha llegado porque la ley es el estándar de juicio. Así que básicamente, Martín, una vez que te das cuenta de que Cristo se ha mudado al lugar santo, deberías mirar seriamente la ley. Sí, Descubrirás que hay un problema con el cuarto mandamiento porque es el séptimo día y todos guardan el primer día. sí, porque la ley ahora está siendo elevada de nuevo. Ves que esto va a suceder, así que ahora quieres ver que está yendo mal y obviamente puedes ver que es descaradamente. Pero si te quedas en la tierra, te quedarás con la tradición. Mientras que si sigues hasta el lugar santísimo, te darás cuenta de que tengo que cumplir la ley al pie de la letra. ¿Puedo quitar el segundo mandamiento y mantener estatuas e inclinarme ante los ídolos? No, No, porque el segundo mandamiento está en ese decálogo, ¿correcto? ¿Puedo dividir el noveno y el décimo en dos? no puedes. ¿Puedo cambiar la redacción? No, no puedes tocarlo. ¿Puedo tirarlo? No, porque serás juzgado por él. Ni siquiera puedes cincelarlo. Muy bien. Entonces, al final de los 2300, si sigues a Cristo hasta el lugar santísimo, la ley debe volverse muy proveniente porque serás juzgado por ella. Tienes que preguntarte como los israelitas, ¿estoy en armonía con Dios? Y si no estoy en armonía con la ley, por causa de mis tradiciones, debe haber un cambio. Seguro. Y si no quiero, Lo siento, entonces no vas a ir. ¿vamos a seguir el camino de los judíos y ser desolados? ¿Está bien? Continuemos.
Entonces, la verdad perdida se restaura en engastes de oro, ¿cierto? Los judíos habían perdido de vista la verdad y la pusieron en engastes falsos. ¿No hizo el mundo cristiano lo mismo? Encabezado por el catolicismo reintroduciendo un sacerdocio, encabezando por los ortodoxos y los anglicanos reintroduciendo un sacerdocio. Las otras iglesias comenzaron a negar la ley y a mantener una ley falsa, mientras que el verdadero estándar está escrito con el dedo de Dios y está en el lugar santísimo. Así que cuando Cristo entra en el lugar santísimo, debo seguirlo por fe. Así es. Y debo preguntar, ¿qué estás haciendo, Señor? Estoy juzgando. El tiempo del juicio ha llegado. Daniel está de pie en su suerte. Voy a ver, ¿guardó la ley? ¿Está en armonía con mis principios? Tu nombre está saliendo, amigo mío. Sí, Así que debo decir, Señor, ¿cuál es el estándar con el que me estás juzgando? ¿Dónde puedo leer acerca de esta ley y cuáles son las consecuencias? Están aquí mismo en el Arca de la Alianza, escrita con el dedo de Dios. Si quieres entender lo que dicen, ve y lee Éxodo capítulo 20 y capta la esencia, ¿cierto? Y ve cuál es tu situación. Pero Señor, tengo una tradición que es contraria a tu ley. Prefiero mantener la tradición. Bueno, entonces sigue el camino de los judíos, mi amigo. Bien, llevemos a cabo el porqué. en vano me adoras. Así que la verdad perdida tuvo que ser restaurada en engastes de oro. La imagen de la bestia se forma después de esto. Y la marca de la bestia se implementa y luego tienes un tiempo de angustia como nunca lo fue. La consecuencia, Martin, de rechazar el cambio sísmico, y luego tienes la segunda venida. Así que sí tenemos una lección de historia. ¿Sí? Todas las 11 ya pasaron. Sí, Casi estamos en la número 12. sí, casi estamos ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué el final de la profecía de los 2300 días presagia un cambio radical en el plan de salvación? Bueno, el día antitípico del juicio, el día de la expiación, había sido anunciado por la proclamación del mensaje del primer ángel. Sí, Dijo que el tiempo de su juicio había llegado y adorad al que hizo. En 1844 la evolución llega al mundo. En 1844 ve y adora al que hizo, va al mundo. En 1844 no puedes estar en ecumenismo con un sistema que ha rechazado a Cristo al reintroducir un sacerdocio y cambiar la ley de Dios. No, no podemos adorar según nuestra tradición. ¿No es eso lo que los judíos hicieron? incluso en el mensaje del primer ángel había reconocimiento de ese Dios creador que te recuerda el día de reposo. Correcto, no puedes estar al lado del error. No, Así que tienes que separarte del error, ¿verdad? Y si Cristo se movió al lugar santísimo y la ley se ha vuelto prominente y hay una contradicción con esa ley en el sistema, si te apegas a la contradicción, te has sacudido a ti mismo. sí, Muy bien. Entonces, Martín, el día antitípico de la expiación había sido anunciado por la proclamación del primer ángel. Cristo se había movido del lugar santo al santísimo. Aquellos que lo siguieron por fe en el santísimo descubrieron la inmutabilidad de la ley y se convirtieron en heraldos de los mensajes del segundo y tercer ángel. Aquellos que no aceptaron los principios del juicio, el tiempo de su juicio ha llegado. Martín, ellos cayeron. desafortunadamente. Cayeron. Y nunca tomaron parte del segundo ángel, porque el segundo ángel dice, lo siento, Babilonia ha caído. Y el tercer ángel dice, si continúan en su camino y hacen lo que dice la tradición y no lo que dice mi ley, van a tener problemas. Entonces, ¿qué pasó con las iglesias que se negaron a seguir? Algunos de ellos decían, la ley ha cambiado. Algunos de ellos decían, la ley ya no es más. Y algunos de ellos decían, somos una ley para nosotros mismos. Como en el caso de la nación judía, antes de ellos, ¿estarías de acuerdo en que la casa quedó desolada?
habían caído. Habían caído porque bebieron del vino de la fornicación. Sí, es una doctrina falsa. ¿Tienen una excusa? No. Porque la ley es muy explícita. Se negaron a aceptarla. Y la historia, como con todos los judíos, fue traída de nuevo a estudio. Bien, ahora permítanme ser muy franco. Cualquier denominación protestante o de otro tipo que rechaza la letra de la ley de Dios no siguió por fe al lugar santo. Por lo tanto, como la nación judía está abandonada para siempre de Dios, esos sistemas están abandonados para siempre de Dios. Los individuos, como en el caso de los judíos, pueden ser salvos si vuelven a la normalidad, a la armonía con los principios de Dios y notan lo que está haciendo en el lugar santísimo, es decir, juzgar según la ley. Sí, entonces por implicación eso significa que debes cumplir con la ley. Muy bien, ahora esto es muy serio. Me estás diciendo ahora que estás de acuerdo en que, digamos, los anglicanos como denominación que han reintroducido el sacerdocio y aceptado una ley espuria según lo cambiado por el catolicismo romano y no como la ley ante la cual Cristo está oficiando en el lugar santísimo, que su casa está desolada, Sí, sí, se ha convertido en un nido masónico. desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa con los metodistas? Sí, ¿Qué pasa con los congregacionalistas? con seguridad. ¿Qué pasa con cualquier denominación que no reconoce la letra de la ley? Sí, ¿Ha quedado desolada? sí. Y se puede ver por sus frutos eventualmente. Debemos hablar de eso. Así que el camino de Dios está en el santuario. En este tiempo de prueba, cuando el pueblo de Dios debe estar en su suerte, tenemos un mensaje que llevar. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Las verdades bíblicas enterradas bajo las arenas del tiempo deben ser restauradas y el espíritu del verdadero protestantismo debe ser revivido. Ahora, el protestantismo no fue lo suficientemente lejos. Tuvieron una oportunidad en el Concilio de Trento cuando ese arzobispo de Regio se levantó y dijo: pero dices que eres solo Biblia, pero estás guardando nuestra tradición, guardando el domingo. Si realmente estuvieras haciendo lo que dice la Biblia, no estarías haciendo eso, ¿cierto? Muy bien. Como Dios no hace nada sin revelar sus secretos a los profetas, este cambio sísmico también debía ser acompañado por revelaciones de sus siervos los profetas. Así que el espíritu de profecía debía ser parte de la iglesia remanente como una luz que brilla sobre la luz mayor de las profecías y los eventos delineados en las escrituras. Así que el ministerio en el lugar santísimo pronto llegará a su fin. Martín, cuando ese ministerio llega a su fin, entonces se pronunciará la sentencia: será demasiado tarde. Se acabó. Se acabó. Martín, el sistema está desolado. Ellos han rechazado el movimiento del lugar santo al santísimo. No han reflexionado sobre el estándar de juicio. No son conscientes de que Jesús está llamando su nombre y preguntando: ¿han quebrantado mi ley? ¿Qué es la definición de pecado? Así que leemos en Mensajes Selectos tomo 1. El deber del pueblo de Dios es tener sus lámparas despabiladas y ardiendo. Ser como los hombres que esperan el novio que vuelva a la boda. No tenéis un momento que perder descuidando la gran salvación que os ha sido provista. Está llegando a su fin el tiempo de gracia de las almas. Está siendo sellado el destino de los hombres día tras día. Y aún de esta congregación no sabemos cuándo pronto cerrarán los ojos muchos en la muerte y serán preparados para la tumba. Ahora, deberíamos considerar que nuestra vida transcurre rápidamente, que no estamos seguros ni un momento, a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. No es nuestro deber estar aguardando algún tiempo especial en el futuro cuando se haga alguna obra especial en nuestro favor, sino avanzar en nuestra obra de amonestar al mundo.
Pues hemos de ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Martín, este mensaje es muy importante. Cristo está en el lugar santísimo. Tus iglesias están en el lugar santo, pensando que puedes estar sin ley y simplemente aceptar el perdón y la justificación sin las consecuencias. Todo está desolado. Esos sistemas. Están desolados, sus sistemas han caído. Se han convertido en parte de Babilonia, se han unido al movimiento ecuménico que comenzó en 1844 con la creación de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la primera agrupación ecuménica en todo el mundo, y se ha intensificado hasta el punto en que incluso han renunciado a la justificación y la santificación según sus doctrinas. Han caído. Salgan de ese sistema. Así que Martín, lo que sigue es la segunda venida de Cristo, y entonces es demasiado tarde. Cristo, mirando a través de los siglos, vio cómo el cristianismo real casi se extinguiría, de modo que en su segundo advenimiento encontraría un estado de sociedad similar al que existía antes del diluvio. Incluso las iglesias estarían desmoralizadas y la Biblia sería desatendida y profanada. Mientras que el mundo protestante por su actitud hace concesiones a Roma, deberíamos despertar para comprender la situación y ver la contienda que tenemos ante nosotros en los rumbos verdaderos. Que los atalayas ahora levanten su voz como trompeta y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Que sepan dónde estamos en la historia profética para que el espíritu del verdadero protestantismo pueda despertar en todo el mundo. Martín, esto es tan importante. Y eso es tan importante que solo, déjenme, estamos ocupados tratando de apaciguar a todos o entrar en los buenos libros, o estamos llevando la verdad a la gente. Tenemos que llevar la verdad, porque el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, Señor, ven Jesús. ¿Estamos listos? Las iglesias no seguirán. No. Han quedado desoladas. Su casa está desolada. Lo mismo que sucedió en el primer cambio sísmico, cuando los judíos no siguieron a Cristo al lugar santo, les ha sucedido a las iglesias que se negaron a seguirlo hasta el lugar santísimo y se negaron a ponerse en armonía con el camino de Dios. La ley de Dios, ellos han elegido el camino de Caín. Sí. Martín, estas cosas son ciertas y el Señor viene pronto. Esta es la última oportunidad, particularmente con los eventos que tienen lugar en el mundo hoy, para que la humanidad tome la decisión de separarse de los sistemas caídos. De lo contrario, sucederá lo mismo que le sucedió a los judíos. Eso fue solo un tipo. Sí. La destrucción de Jerusalén fue un tipo de la gran destrucción del mundo entero cuando Jesús venga. Esperemos que la gente esté lista. Aprendamos de la lección de historia que nos acabas de dar nuevamente. Gracias. Oremos. Padre Celestial, hemos seguido el mismo camino que el antiguo Israel. Hemos descuidado tu ministerio. Hemos descuidado el camino de la justicia. Queremos los beneficios sin las consecuencias. Queremos los beneficios sin obediencia. Ayúdanos a ver estas cosas con la luz verdadera y a seguirlas a donde quiera que dirijas. Y cuando esa puerta se abrió y entraste al lugar santísimo, esa ruta todavía está abierta para cada individuo, aunque se haya cerrado para los sistemas y las iglesias. Ayúdanos como individuos a seguir hacia el lugar santísimo para que podamos convertirnos en parte de un remanente que mantiene los mandamientos y se aferra al testimonio de Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Amén.